Encuentro de insoportables. Javier Milei y Nayib Bukele pactan reunión. En España, Pedro Sánchez recibió con bombo y platillo a Edmundo González, mientras Estados Unidos anuncia más sanciones contra venezolanos. Los ultraderechistas de Argentina y El Salvador pactaron una reunión. Javier Milei volverá a reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Será a finales de este mes cuando el mandatario latinoamericano llegue a la Argentina en medio de una gira. Según se informó de manera oficial, Bukele arribará al país el 29 de septiembre y estará 3 días en este país. Milei visitó a su par salvadoreño cuando juró y asumió un nuevo periodo como presidente. En aquel momento, el argentino viajó a El Salvador acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Luego, ambos concretaron su primera reunión a solas. Estimado presidente, saludó Milei a Bukele con un abrazo, a quien además le expresó el placer de conocerlo en persona. Inmediatamente el mandatario argentino le preguntó: ¿cómo es esto de ser reelecto? Es necesario porque cuando uno emprende reformas no alcanza el tiempo. Cuando se empiezan a ver los frutos, se termina el mandato y se necesita poder administrar los frutos, respondió el salvadoreño. Ya son varios los guiños entre Milei y Bukele. Además de la visita oficial, una delegación argentina encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador para concretar un convenio para combatir el crimen transnacional. Durante su estadía, la funcionaria nacional sostuvo su propia reunión con Bukele, donde conversaron sobre asuntos de seguridad y política. En cuanto al convenio suscrito, se trató de un acuerdo que busca desarrollar un trabajo para la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas. Hablando de ultraderechistas, en España, por cierto, en el Palacio de la Moncloa fue recibido con fiesta el opositor venezolano Edmundo González. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió este jueves al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, llegado a Madrid para asilarse, en medio de crecientes tensiones que han puesto en vilo las relaciones entre ambos países. Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González Urrutia, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos, escribió en la red social X Pedro Sánchez, con un video en que se ve a ambos junto a la hija del opositor venezolano caminando por los jardines del Palacio de Moncloa, sede de la presidencia. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela, agregó Sánchez, quien recibió a González Urrutia 5 días después de que este último aterrizara el domingo en la capital española en un vuelo de la Fuerza Aérea Española tras un mes en la clandestinidad. En el encuentro, González Urrutia agradeció a Sánchez su interés por la recuperación de la democracia en Venezuela y le garantizó su determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 8 millones de electores, según dijo en un mensaje enviado a periodistas. Sánchez, cuyo gobierno, en consonancia con la oposición de la Unión Europea, exige que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas, pero sin reconocer el triunfo de González Urrutia, había manifestado su deseo de recibir al opositor tras su regreso de una gira por China, lo que ocurrió la madrugada de este jueves. La reunión de este jueves se produjo con las relaciones entre ambos países en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el país europeo. Rodríguez reaccionó así a la propuesta aprobada este pasado miércoles por el Congreso español, a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia el 28 de julio. La propuesta, recordemos, no es vinculante, por lo que no obliga a Sánchez. En un nuevo mensaje, González Urrutia agradeció el voto en el Congreso y a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por su reconocimiento. Mientras tanto, Norteamérica anunció nuevas sanciones para venezolanos. Estados Unidos impuso sanciones a 16 funcionarios de Venezuela, entre ellos miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional por proclamar falsamente la victoria del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Carlslía Rodríguez, el secretario general del CNE,
Antonio José Meneses, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio. En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria, mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder, declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. En total, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras a 16 personas afines a Maduro, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, a quienes acusa de haber impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión. Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela, advirtió Antony Blinken. En respuesta, el gobierno de Venezuela calificó como un nuevo crimen de agresión las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra 16 funcionarios del país caribeño, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Parlamento, por proclamar falsamente al presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios de julio. En el comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó en los términos más enérgicos este nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado. Para el gobierno chavista, Estados Unidos demuestra una vez más su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos. Sin embargo, prosiguió, poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indefensa por las necesidades de sus propios ciudadanos. Con estas erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista, como el chavismo suele referirse a la oposición, rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar entre ambos países americanos. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cree que las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra 16 altos cargos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los que acusa de obstaculizar las últimas elecciones, no ayudarán a hallar una salida a la crisis política en que se encuentra sumido el país suramericano. A su vez, el canciller de Venezuela, Iván Gil, afirmó que Guterres se pone del lado de quienes sancionan ilegalmente en relación a las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos, pese a que el diplomático portugués consideró que estas penalizaciones no ayudan a resolver la crisis en el país caribeño. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.